Muy buen día, hoy es 20 de junio del 2021 y para mí es una gran bendición poder compartir con ustedes la reflexión del día de hoy, y con las lecturas que estaremos trabajando se encontraron en Job 1 del 1 al 11, el Salmo 107 del 1 al 3, en ese mismo capítulo el versículo 23 al 32 y 2 de Corintios 6 del 1 al 13, y el Evangelio de Marcos ahora nos corresponde el capítulo 4 del versículo 35 al 41, y hoy nos habla precisamente cómo es que Jesús calma la tormenta, y así en su mayoría están los títulos de nuestra Biblia, y nos habla precisamente que al anochecer de aquel mismo día Jesús dijo a sus discípulos: vamos al otro lado del lago. Y ahí es donde yo quiero estar trabajando, porque ¿quién duerme? Como si fuera suficiente esa pregunta, y todos se enfocan ahí, ¿por qué están durmiendo? ¿Por qué duerme ese Jesús? Pero bueno, hagamos otra pregunta: ¿quién está del otro lado de la orilla? Que es con quien empieza la narración. ¿Por qué tan apurados? Como hemos visto mucho en este Evangelio de Marcos, está lleno de personas del otro lado de la orilla. Este símbolo de los que están del otro lado va a ser muy representativo para Marcos. Del otro lado de la orilla son aquellos de salud incierta, gente leprosa, paralíticos, de identidad fronteriza, llámese prostitutas, publicanos, eunucos, de dignidad y género variados, como expulsados, oprimidos, ya sea por sexo o por raza. Así también luego Mateo lo dice. Recuerden que Marcos fue el primer evangelio escrito y luego Mateo. Entonces Mateo también él lo dice, al otro lado de la orilla. Pero ahorita sigamos viendo Marcos. El evangelio nos invita a estar del otro lado de la orilla. Es saber que somos del otro lado, que allí debemos ir para aprender lo que somos, para no olvidarnos, para ser acogidos, para estar ahí, para estar, incluso para dar, porque el mismo Dios de Jesús es del otro lado de la orilla. Este Jesús es claro en su mensaje en Galilea, en Marcos 4 del 1 al 34. Jesús decidió cruzar el lago. Vayamos al otro lado. Así lo hizo con prisa aquella misma tarde. Al acabar, vayamos al otro lado. Y sí, de pronto, para cumplir su mandato, toma a Jesús como empujándolos en la barca hasta el agua, colocando los remos, las velas. El viento soplaba fuerte y los llevaba al otro lado, el otro lado de la vida. Sí, el otro lado, un lado extraño. Dios es del otro lado, como también es Jesús y nosotros. Algo de eso sabía un filósofo llamado Anaximandro de Mileto, que era del aproximadamente siglo VI, cuando dijo que Dios es el apeirón, o sea, es el otro lado, la frontera de la frontera. Algo de eso supo. En ese mismo tiempo, la tradición de Isaías de Jerusalén, cuando situaba a este Dios al otro lado, en el principio decía que Dios existe del otro lado. Mucho de eso se supo y se dijo en la vida de Jesús de Nazaret, cuando buscó y encontró y proclamó la gloria de Dios en los hombres y mujeres del otro lado. O sea, esto es publicanos, prostitutas, enfermos, excluidos, rechazados, iniciando con ellos el camino del reino. El Evangelio de Marcos nos muestra que la misión de Jesús es ir, o que vayamos a parar, es decir, al límite o frontera, al otro lado, sin llevar cosas nuestras para imponer lo que somos o quienes seamos, sino apoderarnos de las cosas de los otros. No es ir a conquistar y tomar sus tierras y evangelizarnos y que ellos crean lo que nosotros creamos. No, es ir y ser con ellos lo que somos, ofreciendo y compartiendo, conviviendo. La palabra central de Jesús, vayamos al otro lado. O bueno, en esta narración, mejor dicho,
Vivamos y seamos en el otro lado para aprender, para compartir. Pero inmediatamente después, leyendo el pasaje en Marcos 31 al 45, parece que Jesús no cumple lo que dice, pues el relato se detiene. Parece ser que se está enredando. Por eso les decía que parece ser como una leyenda de tempestad, que es calmada la tempestad, la tormenta. Es como si Marcos se olvidara del programa de Jesús, ir al otro lado o estar en la frontera, y en vez de decir lo que pasa cuando se va al otro lado, se detuviera en la tempestad y se quedara ahí pasmado en la travesía. Para ir al otro lado, no hay que pensar, mejor dicho, en la gran tormenta. El pasar al otro lado implica una gran tormenta, puede ser, o podemos pasar por rosas. Lo que importa también es llegar al otro lado. Tras los 2000 años del Evangelio, ciertamente puede de una tempestad marina, o muchos lo han hablado de esa manera, que los discípulos del lago ya eran pescadores de aguas profundas y otros de río, o sea que conocían bien las tempestades en el agua. Pero leyendo bien, veamos que se trata de una tempestad mucho más hondo. Ir al otro lado significa salir, dejar lo que somos, empezar a hacer en otro lugar vida y circunstancia. Es evidente pues que llega la tormenta en nuestra vida, porque muchas veces no queremos modificar, ¿sí? Y hacernos el otro, hacernos la otra. La tempestad o tormenta no es de Jesús. Él está tranquilo, descansando y duerme. Él es de un lado y del otro. No lleva consigo dogmas, imposiciones legalistas, historias eternas de poderes, de pequeños o grandes concilios, o estas doctrinas y denominaciones que son las mejores. Cuando lleguen al otro lado, en la mañana recién amanecida, hará lo que hay que hacer. Según el Evangelio, Jesús es un hombre del otro lado, del lado de los paganos, de los hombres furiosos, de las mujeres oprimidas. No lleva nada, va a pie, va a cuerpo, por eso puede dormir. La tempestad es de los discípulos. Ir al otro lado significa para ellos perder sus antiguas seguridades, pesca, sus ventajas establecidas. Ir al otro lado sería ir a conquistar las tierras del otro lado. Eso hacen los pescadores o los vikingos, o como lo hizo el país de Norteamérica, de querer imponer. No, por favor, no. Eso no. Jesús no va a conquistar ni a imponer nada. No va a expulsar a moros, ni a indígenas, ni a salvajes, ni a negros, ni a indios, ni a afrodescendientes. No, va simplemente a compartir el Evangelio. Es evidente que Jesús va dormido, va tranquilo. Pasar al otro lado es simplemente convivir con los del otro lado, sin llevar nada para imponer, sin el ejército para conquistar, sin dinero que ganar. Muchas veces la iglesia, en cambio, ha ido en su barca haciendo a veces muchas cosas buenas, pero también con imposiciones y normas para exigir, como soldados para defenderse. Si este es, si este no, si este sí o el otro. Vean la lectura. La tempestad es calmada al final. La mayor parte de los que interpretan la Biblia, los exegetas, hermeneutas, intérpretes del Evangelio, han pasado por alto el programa de Jesús y se quedan con la tormenta. Yo les invito a que vayamos al otro lado, que no nos quedemos en la pura anécdota de la tempestad. Por eso es que se han fijado en el milagro externo de que se calma la tormenta. Sí, una tempestad dura a la salida de Galilea. Ciertamente la tempestad es importante, muchas veces inevitable, pero el tema de fondo en el Evangelio no es la tempestad en sí, sino su razón, su motivo, su causa, su propósito, su sentido ante la vida, que muchas veces es la tempestad actual. Y qué decir de la propia iglesia, que se ha enfrascado en la institucionalización y tiene que dejar eso y pasar a una vida comunitaria. Entonces, hago una pregunta: ¿quiénes son los que tienen que despertar? Dios, amor. Nos bendiga.